Y los puntitos que tenemos aquí, nada más así de forma general, y ustedes los estoy invitando a que también, si gustan mencionar algo, adelante, que lo hagan, nada más si quieren alzan su mano para yo ver y no hablar, ¿verdad? Para si ustedes desean comentar algo. Se menciona el de ser iglesia en salida. O sea, una iglesia donde, donde haya ese movimiento, que se vea dinámica, una iglesia que no es pasiva, que sale hacia afuera, que sale hacia el encuentro del otro, ¿verdad? ¿Por qué salimos con esa energía? ¿Por qué? Porque estamos llevando la buena nueva. Entonces hay un dinamismo, ser iglesia en salida, de no quedarnos allí muy a gusto sentaditos en nuestros espacios cómodos, ¿verdad? Luego tenemos el primeriar, el involucrarse, el acompañar, fructificar y festejar, que les digo que son los elementos que se utilizaron durante todo el quinto encuentro, en toda la preparación, tanto antes como durante el evento. ¿Y qué es el primeriar? Ese se ha escuchado mucho y fue una palabra que se empezó a escuchar cuando el Papa Francisco la empezó a utilizar. Antes no se escuchaba esa palabra. ¿Alguien quiere comentar? ¿Qué entienden por primeriar o a lo mejor ya lo saben? ¿Cómo ser el primero en algo? No, ¿Conocer el primero en algo? Ajá. ¿En qué creen ustedes que es hacer el primero? ¿En qué tipo de cosa? A ver. Acompañar, En acompañar. ¿Qué más? en evangelizar, ¿En qué, perdón? en servir, en En la servir. Ok, es ese primer paso en acercarnos hacia ese encuentro hacia con nuestro prójimo, ¿no? Hacia con la otra persona. Es atrevernos, porque a veces nos da como miedo. No, que no nos dé miedo. Hay que atrevernos a dar ese primer paso. Muy bien. ¿Qué parte sería el involucrarse? en la formación. En la formación. A ver, si usted está dando un paso para encontrarse con esa otra persona, ¿verdad? ¿Qué seguiría? Involucrarse. Acompañar. ¿Cómo dice? Acompañar. Acompañar, si se fija, viene después de involucrarse. ¿Qué hay que hacer antes de acompañar a la persona? Invitarlo, ¿no? Conocer. Conocerlo, exactamente. Usted da ese primer paso, lo conoce, sale a ese encuentro hacia esa persona, ¿verdad? Llevando la buena nueva, que en su mayoría de los casos es esa persona que sufre, esa persona que está alejada de Dios por algún tipo de situación o circunstancia. Muchas veces son personas que dentro de nuestras mismas familias inclusive, o personas que sufren por personas fuera, no nomás no únicamente se refiere a lugares remotos. Ustedes salen a ese encuentro, esa persona que se encuentra en lo que viene siendo la periferia. Y la periferia bien puede ser personas que están en la cárcel, ¿verdad? Personas que sufren adicciones, personas quizás porque simplemente tuvieron un gran enojo con la iglesia y ya dejaron de ir por malos entendidos o por lo que sea. Entonces ustedes empiezan a involucrarse con esa persona, a tocar la carne sufriente, ¿verdad? Es tocar la carne sufriente de Cristo, porque acuérdense que vemos nosotros el rostro de Cristo en nuestro prójimo. Entonces salimos, ay, perdón, hacia hacia el encuentro de esa persona. Y el Papa hablaba mucho, y aquí es donde yo creo, le voy a pedir al Padre que nos ayude. ¿Qué hablaba el Papa Francisco sobre el olor a oveja?
Todos los pastores deben oler a oveja. ¿Sí? Todos deben de oler a oveja. ¿Y qué significa eso, padre? Nosotros quitarnos de los puestos de privilegio, que creemos que son de privilegio, que no son puestos de privilegio, son puestos para servir. Exactamente. Y para nosotros los laicos, ¿qué sería? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ir con nuestras comunidades, estar con la gente, hablar con ellas, cuáles son las necesidades, entablar esas comunicación, esos diálogos, esa comunicación que exista. Y así es como nos empezamos a dar cuenta de cómo están nuestras comunidades. Necesitamos involucrarnos, porque desde lejos, desde un escritorio, no llegamos a conocer a nuestras comunidades, ¿verdad? Totalmente. Muchas gracias, padre, y disculpe que lo haya mencionado usted, pero yo creo que esa frase fue fue muy directa del padre Francisco y muy conocida. Por eso es que me atrevía a preguntarle. Luego tenemos por ahí ¿cómo? Otra frase que complementa eso, y más que todo se lo digo a los laicos y a los jóvenes: no ventaneen el evangelio, no balconeen, ¿no? Sí. Sino que seamos activos en la, porque estamos no seamos simplemente espectadores, sino que nos vinculemos a la acción del evangelio, que es evangelizar. Sí, pero yo me permite retar un poquitito eso, tanto en los sacerdotes como en los otros laicos. El involucrarse requiere perder el tiempo, entre comillas, para conocer al otro. ¿Y con qué interés? Se quedó en freeze. Pero nos detenemos a pensar a quiénes estamos invitando. Nos detenemos a ver qué persona está realmente necesitando, o si simplemente queremos tener un grupo grande, decir que cuando yo estuve dando la charla todo el mundo se echó a llorar y aquello era todo el mundo llorando porque yo les toqué. De alguna manera me conozco mi ego también, y qué tanto utilizo mi ego para ser alimentado a través de todas estas cosas, y cómo estoy yo también en un continuo retarme a mí misma de qué busco. Para mí es clave ese evangelio de Juan, donde Jesús le pregunta a los discípulos qué buscan, qué buscan. Entonces, si yo que es un ciclo pastoral, primero involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, ¿qué realmente estoy buscando a través de eso? ¿Qué realmente estoy haciendo, invitando a la gente a que venga el domingo a misa, o a que se reúnan con mi grupo, a que hagan lo que sea que estoy haciendo? ¿A quién los invito? Y yo creo que ahí es donde entra ese que tú nombrabas del olor a abejas, del no balconee. O sea, el que está metido en el juego está con todo. No solamente lleva la camiseta puesta, sale embarrado cuando sale de ese campo de fútbol, ¿no? El que huele a oveja, la oveja huele feo, no es un olor chévere, huele feo, es barro, si se hizo caca, todo eso, huele a eso. Entonces, ¿qué tanto nosotros realmente estamos dispuestos a dejarnos transformar por Dios? O sea, la conversión no es un 1, 2, 3, check. Es un proceso de vida, un proceso continuo de vida, a diario. Porque cada vez que yo me veo con una situación distinta, tengo la oportunidad de aprender algo más sobre quién soy. A mí hace unos años estábamos, ya los jóvenes habían ido a diferentes grupos a prestar un servicio, regresamos todos. Yo estaba escuchando y de momento escucho a una de las jóvenes que estaba hablando de que llevaron comida a gente que vive en la calle. Pero me llamó la atención de que esta chica se recordaba del nombre de cada persona que le había dado algo de comer. Eso es involucrarse. No es que yo traigo todo, mira, te traigo el agua, te traigo el sándwich, pero no sé quién eres ni me interesa.
Y quizás mucho de lo que nuestro mundo está necesitando es, veme, dígame, date cuenta que existe, ¿no? Entonces, el involucrarse requiere una actitud interior de humildad y eso. Yo creo que si la oración, si mi tiempo de oración, si la oración no me lleva a un encuentro personal con el Señor, donde yo no solamente escucho lo que yo quiero escuchar, sino lo que necesito escuchar, y lo que el Señor me rete a mí también, todo esto que hacemos vale un poco, o casi nada. Perdón. Sí, de hecho, conectándolo con lo que los ejemplos que nos está mencionando Olga, hay un libro que se llama Liderar como Jesús. Y en ese libro viene un esquema sobre dos líderes diferentes. Y tenemos al líder, que es aquel que ve por la ventana. Cuando ustedes ven por una ventana, están viendo hacia afuera el panorama que hay, ¿verdad? Cuando ustedes se ven en un espejo, ese es el líder que simplemente se está viendo a sí mismo. Ese es el líder que no sale a involucrarse. Ese es el líder que se centra en su egocentrismo. Y precisamente lo que sucede cuando no miramos por esa ventana, cuando no salimos a involucrarnos y solamente nos queremos quedar encerrados en nosotros mismos, ese tipo de líderes padecen de miedos de que va a venir alguien a quitarme el puesto, ¿verdad? Miedo a que a lo mejor esta persona me está acá clavando, ¿cómo se dice? Por la espalda. O sea, todo me da miedo. No puedo, alguien me quiere quitar el puesto que yo ya tengo. El mirar por la ventana, el ir hacia el otro, el ver por el prójimo, eso nos da un sentido de libertad. No existe el miedo, porque nuestro centro es Jesucristo. En el otro es el yo, es el propio egocentrismo. Entonces, bueno, eso era simplemente aparte, quería conectarlo con lo que mencionaba también Olga, y ese es un libro muy, muy bueno. Y por ahí alguien había mencionado sobre acompañar. ¿Qué nos dicen de acompañar? Bueno, es que como si tú ya saliste a tocar la puerta, ya conociste, entonces de no dejarlo solo, ¿no? De estar como atento a sus necesidades. Exacto. ¿Alguien tiene algún otro comentario que desea aportar? No me acuerdo si fue con este grupo o si fue con el otro que mencioné. Y de hecho eso va de la parte de dar ese paso y de involucrarse, de tocar la carne sufriente. El Papa Francisco en una ocasión mencionó, cuando tú vas por la calle y hay un limosnero, que esté ahí un limosnero, ¿verdad? Con su latita, esperando las moneditas que le caigan. Cuando das la limosna, ¿se la avientas hacia el botecito y te sigues caminando de largo? ¿O te detienes a dejarle la moneda y a mirarle a los ojos? Hay una diferencia, ¿verdad? Dice, ¿estás realmente tocando la carne sufriente? Entonces, son de los puntos, ¿verdad? En los cuales nos pone a reflexionar, nos puso a reflexionar y que aún que se me quedaron muy grabados de los que mencionaba el Papa Francisco. Cuando hacemos las actividades que hacemos, ¿de qué manera las estamos haciendo? Como mencionaba Olga, nada más como checkmark, ay, esto ya lo cumplí, ay, logré reunir no sé cuánta gente para esta actividad. Es algo que va aún más allá. Es más allá de nomás de que, ya hice esta actividad, ay, sí, y vinieron tantos. No,
necesitamos dar siempre ese paso extra. Y la señora nos mencionaba el acompañar, seguir con ellos en el camino, que nadie se nos quede atrás. Eso viene mencionado, de hecho, en Aparecida, ¿no? Es cuando vamos en camino en nuestra jornada de fe, hay que esperar al que viene atrás, no dejarlo solo. Y de hecho, eso es parte de lo que es sinodalidad, es caminar juntos, ¿verdad? Juntos, todos juntos bajo la guía del Espíritu Santo. Muy bien, luego tenemos fructificar. ¿A qué se refiere eso? ¿A dar frutos? A dar frutos. Ustedes realizan lo que tienen que realizar, los objetivos que se tienen, ¿verdad? Ustedes tienen sus objetivos, se realizan, ustedes se involucran, acompañan y ya después se verán los frutos, ¿verdad? Y sabemos que a veces esos frutos van a estar mezclados con la cizaña, pero no es enfocarnos en la cizaña, ¿verdad? Es enfocarnos en los frutos que se están dando. Y finalmente viene el festejar. Yo creo que ese sí todo el mundo sabe. ¿Qué entienden por festejar? Una fiesta. ¿Verdad? Vamos a celebrar todos esos pequeños logros día con día, todos esos pasitos que vamos caminando hacia adelante son motivo de celebración, son motivos de de agradecimiento a Dios. Así como los discípulos camino a Maús, ¿verdad? Que llegan al final, no lo reconocen hasta cuando partió el pan y que después salen presurosos, ¿verdad? A dar la buena nueva. O sea, de igual manera, así nosotros celebrar todos esos logros cuando lo hemos reconocido en nuestro prójimo. Muy bien, pero también aquí en esa transformación misionera de la iglesia se nos habla sobre llamados a una conversión pastoral. Y era lo que nos mencionaba Olga, ¿no? Es un día a día, una conversión continua, no es de una sola vez. Y esa conversión día a día va a ser a través de esos mismos encuentros, involucramientos, acompañamientos que tenemos con las personas de nuestras comunidades. Ese es el enfoque que da el Papa Francisco, el de que sea una opción misionera que sea capaz de transformar todo. Cuando actuamos, cuando hacemos todo eso de esa manera, se producen esas transformaciones. Muy bien. Entonces tenemos después el siguiente punto que está bajo otra categoría. Las categorías no las anoté aquí y son las que estoy simplemente para no cometer ningún error cuando se las diga, viendo aquí en mis hojas. Esta tiene por título En la crisis del compromiso comunitario. Si la quieren anotar en sus hojas, las primeras 3 puntitos corresponden a la categoría de la transformación misionera de la iglesia. ¿Puede ¿Ok? repetir? ¿Dices qué? Sí, los primeros 3 puntitos corresponden a la transformación misionera de la iglesia. Pero el título que mencionaba sobre la crisis comunitaria. Oh, sí. Y lo que viene siendo el puntito que dice exclusión, idolatrías y desafío y tentaciones van a corresponder a la segunda categoría que se llama en la crisis del compromiso comunitario. Si se fijan, comienza el Papa Francisco en este documento con todos estos ánimos, ¿verdad? Con a mí se me hace de hecho alegre. A lo mejor a ustedes les da otro sentir, pero después entramos en esta parte
que es más difícil, donde hay un reconocimiento de que hay una crisis del compromiso comunitario. Tan solo el nombre, compromiso, en sus comunidades tienen problemas de compromiso. ¿Es fácil que la gente se comprometa para las cosas? No, No, ¿verdad? no. Eso solamente pasa en Louisville, acá en el sureste, acá todo el mundo. Allá no pasa. Acá conmigo. Sí, o sea, yo creo que el compromiso, y no nada más viéndolo aquí, como dice Olga, he conocido, ¿verdad? También de otras partes. Yo creo que esa es una de las partes, puntos que afecta mucho a la comunidad hispana. ¿Por qué? Porque somos muchos. O sea, somos muchos. Y realmente los que se comprometen son poquitos. Y a veces, y son los mismos de diario a veces. ¿O no sucede eso con ustedes? Sí, ¿verdad? No les estoy hablando en chino. Entonces, fíjense, tenemos aquí en estos puntos de exclusión, idolatrías, desafíos, tentaciones. ¿Cuáles creen ustedes que son de los grandes desafíos que vemos en nuestros tiempos? ¿Quisieran nombrar ustedes algunos? Tentaciones. Sí, bien pueden ser tentaciones, idolatrías. ¿Qué desafíos tenemos? Exclusión. ¿Tienen algunos ejemplos? Sí, por ejemplo, en exclusión, bueno, no sé si estoy bien o estoy mal. Bueno, yo le entiendo, por ejemplo, antes que nosotros de involucrarnos tanto en la iglesia, íbamos mucho a fiestas, teníamos muchas personas que conocíamos, pero a raíz de ir a la iglesia, a estar más comprometidos, las personas nos fueron como que aislando poco a poco, porque ya no tenemos las mismas como que costumbres o visiones que ellos, ya no participamos en lo que ellos hacen, o sea, para nosotros ya como que lo vemos que no está bien. Entonces eso hace a que nos excluyan de su círculo. O sea, Sí, de ciertos grupos o... Ese puede ser, claro que sí, ese es un ejemplo de exclusión. Entonces, ¿qué está pasando a veces en nuestras comunidades? A veces a los que no piensan como otros, ¿verdad? Son excluidos. Pero el Papa Francisco, acuérdense, aquí también habla a un nivel más general. No se está refiriendo a la parroquia de tal diócesis. Él le está, lo que él escribe es para el mundo. ¿Por qué? Porque todas las consultas, toda la información que él ha recibido, imagínense de dónde viene, pues es de diferentes países y todo. Entonces, todo esto que se recolecta, ¿verdad? Que es del conocimiento del Papa, es lo que queda plasmado en estos documentos, ¿verdad? Entonces, hay nosotros, pero me da gusto que usted está mencionando este ejemplo porque al nivel donde usted está sirviendo, ese es un ejemplo de exclusión. Así es. ¿Cuál sería un ejemplo de idolatría? Dinero o los bienes. Muy bien, que se idolatra, desafortunadamente, el dinero en esta época es como el Dios, ¿no? El trabajo también, porque a veces las personas incluso van a trabajar el domingo en lugar de dejar el día de Dios por el dinero, prácticamente una conexión ahí. Gracias. Obviamente sabemos que a veces hay personas que no tienen otra opción, ¿verdad? Y que tienen que trabajar en día domingo. O obviamente tenemos también a personas que por alguna situación lo deben de hacer. Pero como usted menciona, ese es un buen punto. Cuando se hace exclusivamente por el dinero, entonces sí sería como un ejemplo de idolatría. Todo el materialismo.
Nos hemos hecho muy materialistas. ¿Qué desafíos ven ustedes? ¿O tentaciones? La vida espiritual es algo que el hombre añora, incluso que cuando tenemos estas raíces profundas en nuestra cultura hispana, han llegado entonces a las parroquias. Tengo como dos ejemplos exactos. Pudieron haber llegado más, no sé, pero dos ejemplos que un muchacho, una conversión de un muchacho que me llegó llorando a la iglesia, diciendo que había venido enfocado en el trabajo. En los 3 años ganó todo lo que quiso, todo eso, pero se alejó de Dios. Entonces, todo su alma sucia lo hizo volver a los pies de Jesús, a los pies de Jesús y pedir perdón por esos 3 años de olvido. Y también otro que también en esa misma enfocado en el trabajo, llegó buscando ese auxilio de Dios, de que le hacía falta la espiritualidad y cómo ha abandonado Dios por buscar el dinero. Entonces, es una tentación grande siempre, pero también está la semilla que surge, la esperanza que surge en ellos, porque tienen una semilla espiritual desde nuestro pueblo hispano. Fíjese, padre, ese es un punto muy importante el que usted trae, porque como usted dice, traen esa semilla de sus pueblos de origen, ¿verdad? Porque quizás allá practicaban más su fe. ¿Qué pasa entonces, fíjense, con nuestras nuevas generaciones de los que no vienen de allá, que ya son de aquí, que no tienen realmente implantada esa semilla? ¿Qué pasaría con un joven de esos? Regresa, si tiene implantada ya la semilla. Si no tiene la semilla, Si no la tiene, está más difícil. Está más difícil. Por eso de pronto he visto tantas preocupaciones entre los padres cuando tienen hijos, los niños son de segunda generación, ¿verdad? Sí. La gran preocupación de los padres y culpabilidad que ellos dicen, que hice mal, porque mi hijo no viene a misa, porque mi hijo no, que hice mal. Entonces, tratando de la gran tentación de que también siendo un país de oportunidades, es un país de mucho confort, que ofrece felicidades materialistas y se van fácil. En la vocación lo puedo ver, los asimilentas americanos, cualquier de pronto asomo de disciplina, lo ven como una carga y se van rápido. Dicen, no, esto no es para mí, no, esto no es para mí. Porque de pronto ven la disciplina algo muy pesado, ¿verdad? Viendo que este mundo les ofrece tanta comodidad, tantas cosas para alcanzar su meta. Hay una tentación grande en el materialismo, sí, de verdad. Así es. Así es. Muchísimas gracias por sus contribuciones. Tengo aquí otros ejemplos que les puedo dar rápidamente de aquí de Evangelii Gaudium, pero obviamente, ¿verdad? Es recomendable que lean el documento. Tenemos el problema también de la violencia que va contra los pobres. Tenemos el miedo y la desesperación que se apoderan del corazón de muchas personas, inclusive en los países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga. Por eso tenemos un alto índice de suicidios, ¿verdad? Porque no encuentran no encuentran la felicidad de nada, y es esa parte espiritual. Es esa parte espiritual a la que se refiere el Padre, ¿no? También nos menciona aquí que una de las causas es la relación aquí dice, que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. Obviamente vienen muchos ejemplos en el documento. Simplemente ustedes mismos ya mencionaron algunos,
basados también por las experiencias que ustedes tienen en sus comunidades. Y bueno, nada más que quería mencionar eso como ejemplo. Tenemos ahora la tercera categoría. Y la tercera categoría se llama el anuncio del evangelio. Y lo que contempla esta categoría es el discipulado misionero, la piedad popular, la homilía y predicación, el querigma y el acompañamiento. No sé si se ve el acompañamiento aquí en la pantalla porque en mi pantalla no se ve. Se ve. Sí, qué bueno, porque a mí acá me está apareciendo las cosas del Zoom, entonces como que la está tapando. Entonces, se llama el anuncio del evangelio, esa tercera categoría. Entonces tenemos el discipulado misionero, que se refiere precisamente a lo que el Padre nos ha mencionado. A ver, ¿alguien quiere mencionar lo que nos ha dicho el Padre sobre discípulos misioneros? Que no se puede ser misionero si no se es qué, Discípulo. ¿verdad? Misionero al mismo tiempo. Es una con las características de discípulo es misionero, ¿verdad? Porque recibimos el mandato misionero. Pero hay una característica bonita que tenemos que recalcar, es que esta misión es permanente. Sí. Permanente, no nada más de una vez. Exactamente. No es que yo tengo la misión de ir a hacer un retiro. Ya se acabó el retiro, ya se acabó mi misión. No, la misión es permanente. La misión es hasta que el Señor nos llame a descansar en sus brazos, ¿verdad? En el reino de los cielos. La misión, y nos lo regala, Aparecido nos regala ese impulso, ¿verdad? Ese impulso. Somos misioneros, estamos en la misión permanente de la iglesia. La misión permanente de la iglesia es que estamos siempre en constante misión. La misión mía es ir a anunciar el evangelio y es hoy, mañana, pasado mañana, todo el tiempo. Pero muchos relacionan misión con irse al fin del mundo y allá voy a predicar. No, sino en mi realidad, ¿no? Como mujer, como ama de casa, como hermana, como hija, como amiga, ahí tengo que hacer mi misión. Es la mentalidad misionera. Sí, yo lo relaciono mucho con la conversión. Misión y conversión es algo que van de la mano. Pienso que la misión es también con el que tienes en ese momento al lado, ¿no? Como dice mi esposa, no esperes ir a predicar allá afuera si él tienes al lado, no le estás predicando, ¿no? La conciencia de referente moral. Así es, porque a veces se tiene la idea de que la misión es solamente ir a los lugares que están muy recónditos, ¿verdad? Por allá en la selva. Tenemos la idea de las antiguas misiones, pero como ustedes dicen, las misiones aquí mismo, en el día a día, ¿no? A mí hay una definición de misionero que me dieron hace muchos años y es la que trato de aplicar. El misionero es aquel dispuesto a salir de su propio yo para encontrarse con el yo del otro, en donde en ese encuentro hay una transformación de ambos. Sí, cierto. Y eso se vive a veces también en los retiros. A veces uno piensa que si uno ya vivió el retiro, va a servir, ¿verdad? Entonces, cuando vas a servir, tú piensas, voy a servir, pero en realidad, si tú te dejas servirte a ti mismo por ese retiro, salen transformados tú y los nuevos. Y tú quizás mucho más profundo que Sí, claro. Así es. Fíjense, quiero darles aquí un dato a la luz de Aparecida sobre la pastoral para la comunión misionera. Y eso es de Aparecida número 11. Dice, se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia, desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo,
que suscite discípulos y misioneros. Ello no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos que encarnen dicha tradición y novedad como discípulos de Jesucristo y misioneros de su reino, protagonistas de una vida nueva. ¿Comentarios? ¿Se acuerdan que les dije que yo no llevo parte, pero esto es de las preguntas que tenemos de reflexión de estos libritos de Aparecida que tienen ahí en el CEPI? Estos libritos a mí me han ayudado bastante para reflexionar en los puntos de Aparecida, que de hecho de lo cual Evangelii Gaudium tiene bastante, ¿no? Muy bien. Luego tenemos lo que viene siendo la piedad popular. Comentarios. Aquí lo que tengo es, en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. Pero no sé si fue en este grupo que lo comenté, con la piedad popular, si es bien llevada, ¿verdad? Obviamente produce mucho fruto. Existe un directorio de piedad popular. El problema con la piedad popular es cuando a veces se empieza a desviar, ¿no? Que la gente empieza a irse por lados que no son de acuerdo a nuestra fe, como supersticiones y cosas de esas que no son de acuerdo a las enseñanzas de nuestra fe católica, ¿no? Entonces, y sabemos que no hay nada más grande que la celebración de la Santa Misa, ¿verdad? Que a veces yo he escuchado, a veces se quiere sustituir la misa por ciertas prácticas de piedad popular y no, eso no hay nada más grande porque es la fuente y cumbre, ¿no? La celebración de la Santa Misa. ¿Comentarios al respecto? ¿No? Pero luego también se nos habla sobre la homilía y la predicación. Todos predicamos, de hecho. Obviamente no somos el sacerdote, ¿verdad? En la Santa Misa, pero de hecho con nuestra forma de actuar, de la manera como nos dirigimos a las personas, el mensaje que llevamos, estamos predicando, ¿verdad? Hacia otros. ¿De qué manera la hacemos? ¿Es de forma amable? ¿Llevamos bien el mensaje que tenemos, ¿verdad? Es una palabra viva la que estamos transmitiendo. Todo ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Dice que el primer momento, fíjense bien, dice, en la predicación siempre respetuosa y amable. El primer momento es un diálogo personal donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, sus inquietudes por sus seres queridos y muchas otras cosas que trae en su corazón. Solo después de esta conversación es posible presentarle la palabra, ya sea con la lectura de un versículo o simplemente de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio, ¿verdad? Pero hay que tomar esto en cuenta, menciona, el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y que está vivo, ofreciendo su salvación y amistad. ¿Y esto cómo se comparte? ¿Con qué actitud? Con una actitud humilde y testimonial. ¿Cómo ven? Excelente. Y las homilías, sí, padre, adelante.
Están planchados. Para ¿Que están motivar, planchados? para motivar a los laicos para que prediquen, siempre se empieza desde su momento de conversión, ¿verdad? Que tienen que hablar de su conversión. Entonces, eso les da un poquito de soltura para que vayan viendo cómo pueden anunciar lo que Dios ha hecho en ustedes. Entonces, el testimonio, pero eso ya para una predicación siempre se necesita profundizar en la escritura, profundizar en la teología. Pero es muy importante como aventarnos, pues, empujarnos, ¿sí? Hay muchos que toman iniciativa, pero a veces se estanca aumentar predicadores. Estamos escasos de eso, y el Señor nos tiene que dar como la metodología para sacarlos, para que no tengan miedo y que pueda podamos formar predicadores que lo hagan con fervor. Ujú. Hay un santo que no me recuerdo qué santo es, pero él dijo unas palabras que leímos en su biografía, o pues estamos, mi esposo que dijo que tuviéramos cuidado con nuestra vida, porque podría ser el único evangelio que otras personas pueden conocer o leer. Entonces eso me marcó mucho en el sentido de liderazgo que llevamos en nuestra parroquia, porque ciertamente, como también, eso sí lo dijo San Francisco de Asís, que ay, Tu testimonio. sí, ese. Que a veces no es necesario que tú hables, ¿no? Que él sale a pasear con su... ¿Qué? Allá. Cuando sea necesario. Y cuando sea necesario utiliza las Es palabras. necesario. O sea, su vida es su predicación. Después de que sale con un monje, vamos a predicar, da una vuelta y devuelve. No dijimos nada, da vuelta y devuelve. ¿Qué pasó? Hemos salido a predicar, pero no hemos dicho nada, y entonces surge la palabra. Ya nos han visto. Sí. Ya nosotros lo hemos dejado todo por Cristo. Sí. Nosotros somos un testimonio de eso. Exacto, eso te marca. Así es. No, pues aquí estoy, Olga, entre puro experto, ¿cómo ves? Bueno, yo sé que a veces yo puedo estar muy aburrida con tanto aquí que les estoy presentando, nada más así los puntos, aunque hoy, ¿verdad? Se ha prestado un poco más a participación que ayer, pobrecitos. Ayer me dio hasta pena, como yo creo que han de haber dicho, ay, qué bueno que esto ya se acabó. Pero tengo una pregunta para ustedes para que ahí la platiquen un poquito. ¿Cómo pasar de una pastoral de la conversión a una pastoral de la misión? No sé si están escribiendo. ¿Cómo pasar de una pastoral de la conservación a una pastoral de la misión y de una misión puntual a una misión permanente? ¿Cómo pasar de una pastoral de la conservación a una pastoral de la misión y de una misión puntual a una misión permanente? ¿Se acuerdan que hasta el padre nos dio el ejemplo de lo del retiro? Que no nomás era un retiro y ya, sino que debe ser una misión permanente, ¿verdad? Continua, o sea, no queda nada más allí. Bueno, pues adelante, tienen unos minutitos ahí para que lo platiquen. Pueden, pensando ustedes en sus ministerios o ustedes como líderes, ¿qué pueden hacer ahí para pasar de la conservación a la misión y de la misión puntual a la misión permanente? como temporal a la
permanente. Repítelo, por favor. Es puntual, de la misión puntual, es la palabra que utilizan aquí en los libritos estos de Aparecida, misión puntual a misión permanente. La acción de misionar puntual, actual, ahora, a la misión permanente. La primera palabra que era Pasar de una, ¿cómo pasar de una pastoral de la conservación a una pastoral de la misión? Sí, Sí entendemos la diferencia entre una Conservación. Conservación. conservación, No. ¿no? La pastoral de conservación se refiere, y el Papa Francisco habla mucho de eso, no podemos ser una iglesia que se encierra en sí misma, que quiere mantener una tradición, una forma de hacer las cosas, sino que tiene que ser una iglesia de salida, una iglesia que está dispuesta a abandonar para abrazar al otro. Él tiene imágenes de la iglesia que utiliza como un hospital de campaña en medio de una guerra. O sea, en un hospital de campaña en medio de una guerra no hay tal nitidez, no hay ahora tenemos que arrodillarnos de esta manera, tenemos que hacer esto de esta manera, porque así es que tenemos que hacer para entrar al reino o para abrazar la fe, sino que tiene que estar realmente con el que está herido, con el que está necesitado. Y cuando yo hablo de esas cosas, me escucho y me digo, y dentro de esos también estoy yo. O sea, si yo descubro, yo me doy cuenta de en qué estoy fallando, me doy cuenta en dónde están mis carencias, dónde están mis heridas. Eso me ayuda también a ir sanando para poder entonces estar caminando con el otro. O sea, si yo estoy herida de muerte, yo no puedo pretender que te voy a ayudar a ti a salvar esta herida, porque no vamos a llegar ni a media carretera. O sea, no puede ser. Entonces, la conservación es una iglesia que se mantiene estática, que se mantiene, que lo más importante para el sacerdote es qué tipo de vestimenta lleva, cómo se lleva esto y todo así, pero realmente no importa mucho qué pase con la gente que está. Que te cierras, por ejemplo, ellos no se han casado por la iglesia, no pueden llegar aquí, no son bienvenidos, no hay lugar para ti porque no estás casado por la iglesia. No, pues, ¿qué va a pasar? O sea, ¿por qué no estás casado por la iglesia? Ahí donde llega la parte de involucrarse, ¿no? La misión, involucrarse, ¿qué es lo que está pasando? Y a lo mejor es que esa familia, esa pareja no debió empezar a vivir junta de ninguna manera porque se están destruyendo el uno al otro. Pero a lo mejor es que hay otras situaciones que se pueden trabajar, que se pueden acompañar y que, bendito sea Dios, llegan a casarse y es lo único que faltaba en ese matrimonio para que realmente fueran felices y entonces son parte de una comunidad viva. Pero en la iglesia que busca conservación, mira, hablando en plata, a mí me encanta el latín, pero el latín tuvo una época dentro de la iglesia. O sea, me gustan algunos cantos en latín, a veces el tanto verbo, pero como muy, como no sé, la música clásica está muy bien en ciertos momentos, pero si yo estoy en otro momento en que quiero bailar, la música clásica no me va a ayudar a hacer eso. Entonces, ¿cómo paso de ser, o cómo conozco qué realmente significa una conservación o una iglesia? Ayer vimos, el primer día, el lunes, vimos diferentes épocas, veíamos todo ese montón de tiempo pasando, ¿no? Hay diferentes concilios que han marcado la pauta de por dónde el Espíritu acompaña a su iglesia, ¿no? Y a veces nos queremos romantizar y pegarnos a una parte de ese timeline, de esa, y lo estamos romantizando, porque realmente si tomamos todo el paquete, nadie lo va a aceptar, ¿ok? Tomamos lo que nos gusta de determinados paquetes para hacer lo que queramos hacer. Eso también es muy humano. Nosotros queremos que la cosa se acomode a nosotros, o sea, nosotros queremos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Todo el tiempo. Si viviéramos en una actitud más humilde con Dios, a lo mejor la cosa cambiaría muchas veces más sencillamente, ¿no? Pero nosotros queremos decirle a Dios, pretendemos decirle, no, sí, está muy bien, Señor, te estoy escuchando, pero mira, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, una iglesia de mantenimiento es una iglesia que no quiere salir de sí misma, que se quiere conservar. Es como si tú tienes al Tepi todo el tiempo así,
y nunca le cambias el techo, que de hecho está el techo un poco tiroteado, sino que la quieres conservar siempre igual. Pero llega un momento en que no va a responder a la realidad. Había mi salón ese grande que era allí hace 4 años, tenía una alfombra horrible, esa alfombra que cambiaba. ¿Por qué? Porque ya llega un momento en que no hay forma ni lavándola. Cambiar, en otra época, y esto ya necesita un cambio. Entonces, la iglesia lo que se quiere No sé si- conservar. Ajá. Es como cuando sí que no puedes o Tres cambios. Como, bueno, yo creo que a lo mejor precisamente tiene la misma idea que yo, lo compartimos entre las dos. En nuestra parroquia, yo creo que está muy activa. Entonces, yo hablo por mi experiencia. Yo no, bueno, yo estaba como quien dice en la periferia, porque yo no tenía contacto con Dios. Pero hay un sistema que hay en la parroquia que se llama CIVIC, que eso sale, o sea, sale a las periferias también. Pero también dentro de la iglesia también hay personas que van a misa solamente y no tienen una preparación, que también forman parte de ese retiro. Entonces se hace ese retiro de nueva evangelización, pero hay un seguimiento, un acompañamiento, que son las pequeñas comunidades, que tenemos catequesis cada viernes, martes comunidad. Pero también a veces, pero siento que a veces también todavía nos falta un poquito, porque a veces no nos ocupamos, yo creo que como de las personas que no se han casado, por qué no se han casado, o por qué los hijos no tienen tal sacramento. Entonces, sí, pero es un sistema, bueno, para nosotros muy bueno, que nuestra parroquia se mantiene activa, se mantiene viva, entonces que ha crecido. Y pues yo fui de esa gente que estaba en las periferias y ahora estoy en el país. Tú estás recibiendo a una comunidad que no es una iglesia que quiere conservarse, sino que está dispuesta a abrirse. Y en el crecimiento tienes que tener cierta apertura, que no todo va a mantenerse de la misma manera. Pero también, bueno, hablando con eso, también yo Y quiero hablar también, perdón, después de que tú hables. No, dando un ejemplo de lo que usted dice, ¿no? Que a veces decía un predicador que a veces las parroquias se ven como cuando usted va a pescar a su pecera, ¿no? O sea, nomás está agarrando de su mismo pescado, pero no va afuera. Entonces, por eso la parroquia no crece, porque siempre están los mismos grupos. A veces se arma un grupo, de esos no dejen que las demás personas, como decía mi hermano, de la periferia no lleguen. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos, no primeríamos, no nos acercamos. Por ejemplo, nosotros nos dicen, yo sirvo como de bienvenida y colecta, ¿no? Si quieres, entonces, lo primero que nos dicen a nosotros es que si nosotros vemos a una persona que no generalmente llega a misa, que nos acerquemos a ella, que nos involucremos, que tengamos un diálogo, porque a veces las personas necesitan por lo menos un hola, un abrazo, ¿cómo estás? Bienvenida. Que se sientan ellos acogidos en la iglesia. No los podemos nosotros, o no nosotros siempre estar con nuestro grupo. O sea, ir al otro de esa manera nosotros crecemos y aprendemos a descubrir qué problemas trae la otra persona, porque cada uno tiene una historia. Lo que lo vemos por allá solito, pero tiene algo. Entonces, esa es la manera de nosotros, como primería, dar ese paso, involucrarnos con esa persona. Fíjate, la oración del Padre Nuestro. Y esto acabo de estoy hilando cosas. La oración del Padre Nuestro no es la oración, o no debe ser la oración de una iglesia que solamente se mira hacia Dios. Es una oración que nos pone en plano vertical y en plano horizontal. Todo el Padre Nuestro. La oración perfecta, en la misa, pero la oración cuando los discípulos preguntan, enséñanos a orar, sale el Padre Nuestro. Momento que yo ya no digo Padre mío, digo Padre Nuestro, estoy reconociendo una dimensión de fraternidad, de hermandad y de responsabilidad de mi hermano. No aquello de Caín y Abel, de quién soy yo, acaso soy yo el que tiene que estar con mi hermano, pues sí, es cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la cosa es que a veces, cuando digo, nos romantizamos con etapas de la iglesia anterior, no estamos viendo todo el contexto. Involucrarse
requiere también formarse. Porque si no, estamos siempre dando la vuelta a las mismas 4 cositas. Entonces, aquí en estas clases, nosotros en 1 hora y pico podemos así como que quitarle polvo a algún libro. Pero si no adoptamos nosotros esa misma, buscar siempre cómo estoy aprendiendo, cómo sigo aprendiendo, cómo me sigo enterando. O sea, acabamos de empezar con un papa nuevo, una época nueva. Estás pendiente de las cartas que el papa escriba, de las encíclicas que escriba. Cada cuaresma, el papa siempre escribe un mensaje para cada cuaresma. Eso nos pone en modo cuaresma para la época en que estamos. Y está diciendo el papa en este momento, que ya seguro para enero o antes de enero ya está por ahí el mensaje que él va a dar para la cuaresma 2026. Entonces, importante. Y no es una cosa larguísima, página y media, 2 o 3 páginas, es lo que es el mensaje que da el Papa. Busquemos. Este Evangelii Gaudium es el reflejo o es casi que verbatim Aparecida. Esa es la experiencia de Latinoamérica y el Evangelii Gaudium es el Aparecida llevada a la plataforma de la Iglesia Universal. Todos estos documentos, nosotros como latinos tendríamos que saberlo. O sea, lo que ha estado haciendo Eva el día de hoy es ir parte por parte de lo que tiene, pero no leaste. Eso que nos sirva de introducción, pero leámoslo, que es lo que ella sigue diciendo continuamente. Tenemos que leerlo, porque ahí está la clave. Entonces vamos avanzando con un mundo que va mucho más rápido que nosotros. Y nos quedamos todavía en la Iglesia Vaticano I. O Trento. Bien atrás, era otra época, era otra realidad. El Papa, fíjate, el Papa León XIV, en el segundo día de haber sido nombrado Papa, al día siguiente, no había pasado 24 horas, él está hablando de por qué escoge su nombre, León XIV. Y lo compara con León XIII, que sabemos que tiene, me imagino que ya lo sabemos porque lo han repetido mucho por las redes, ¿no? El autor de una encíclica que marca un antes y un después en el trato a el trabajador, las injusticias. Y el Papa León XIV ya está hablando de inteligencia artificial. O sea, vamos para adelante. Hay que estar muy atentos, muy atentos, muy atentos. Y al final, y me perdonan que lo diga otra vez, porque parece ser que de alguna manera los que me formaron en mi vida son muy pro Vaticano II y yo como el biberón, que lo tomé con el biberón el Vaticano II, y a veces digo, concha, eso no es piedra, o sea, tú viviste antes del Vaticano II, tú ya naciste, ya había pasado el Vaticano II, pero sí te abre los ojos un poco, porque a veces nuevamente romantizamos épocas de atrás. Decimos, ay, a lo mejor en los 50, en los 50 la mujer no votaba. Yo me acabo de enterar hace poco que en Colombia en los 70 todavía la mujer no podía tener una cuenta bancaria. En los 70. O sea, lo que damos hoy por hecho nos ha costado trabajo. Y no estoy hablando de un feminismo ni una revolución femenina. No, simplemente el hecho de que Génesis, en la creación del hombre y de la mujer, los hace con la misma dignidad a ambos, para que se complementen mutuamente, no solo sexualmente, en todas las áreas del ser humano. Por lo tanto, si Dios te llama a una vida de castidad, también te llama a complementar al otro desde esa vida de castidad. No podemos limitar la intimidad a un acto sexual, porque entonces estamos poniéndolo así como un chicharrón, todo. No, tenemos que ampliar nuestra mente. Y es la única manera en que realmente creo que el Señor se encarna en tu vida y la transforma.
Pero si yo me quedo encerrado, eso no puede pasar. O si pasa, cuesta mucho más trabajo para que pase. Tengo que decir que yo tengo el libro de Aparecida, que compré hace como 10 años. Lo empecé a leer y podía entender ciertas cosas, pero no todo. En realidad, y lo que a veces se escucha uno es como un numeral de Aparecida. Pero en este momento estoy entendiendo totalmente Aparecida apenas desde 10 años. Que es algo que fue en una clase que tuvimos donde nos dijeron, tienen buenísimo el libro, pero Aparecida se tiene que explicar. Porque o sea, digo, 10 años y solo fue como, cómprelo. Y lo compré, lo empecé a leer, pero yo digo, es que yo no estoy entendiendo. Ahora estoy viendo todo lo que hubo antes de Aparecida y todo eso. Digo, es que esto viene mucho más antes, pero no había esa explicación como nos la han estado dando esta semana. Y todo lo que ahorita, o sea, haciendo memoria de lo poco que me pudiese acordar, hace sentencia todo lo que hasta donde leí, ¿verdad? Porque no lo terminé nunca de leer. Por lo mismo, pero creo que se debería seguir haciendo mucho énfasis en este documento. Sobre todo si tenemos encíclicas. Los papas sacan cada cierto tiempo según la realidad que están viendo para responder a esa realidad. O sea, léanse el Evangelii Gaudium y van o sea, es un lenguaje muy distinto que no estaba, la Iglesia Universal no estaba acostumbrada. Cuando él habla de que el cristiano que muestre su alegría, que no vaya con cara de funeral, nosotros en Latinoamérica entendemos eso enseguida. Yo sé de lo que habla, ¿no? Pero la cosa es cómo eso nos ayuda a aterrizar la fe. La fe puede ser muy abstracta, muy abstracta. Y realmente no hay nada menos abstracto que Jesús toma nuestra carne. O sea, ¿lo quieren más real? ¿Lo queremos más real? Jesús toma nuestra carne, se encarna en un tiempo concreto, en una realidad concreta, en una cultura concreta. Y nada de eso le fue para él obstáculo para llegar a todos. No es obstáculo. Y nos enseña que tenemos que hacer lo mismo. Pero a veces queremos ser más espirituales que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de verdad que nosotros, tú sabes que ya hablamos sobre este tema en nuestra diócesis. El que también el año pasado, sobre todo el padre Agustín, decía, abran el libro y véanlo, y sigue haciendo promoción, voy a decir, y ahora pues sí que los demás profesores, pero igual ahora este libro, después de haber tenido el nuncio, esa preparación, es más entendible. Y en realidad yo voy a decir, yo espero y pronto se tome, sé que están en proceso para cómo lo vamos a hacer en nuestra diócesis todavía, pero como que ya estoy lista, porque no quiero que se acabe ese juego de esa clase que tuvimos, pero fue algo que también nos dio la oportunidad, o al menos personalmente, de conocer más a fondo el plan pastoral, porque me llevé el libro, lo medio vi, pero igual, ¿cómo voy a yo hacer esto sin mi parroquia? Pero se empieza alrededor tuyo. Yo les he dicho esto anteriormente, y perdona Eva que me comí completamente esta parte, pero el Padre Mario para mí sigue siendo muy relevante. Y en una ocasión yo le oí decir, el tren pasa a las 2 de la tarde, del día 28 de junio. Pues hay gente que 6 meses antes compró el ticket, empezó a planear, como hay gente que mira hasta el weather, cómo va a estar el weather el día que voy a viajar o donde llegue. Dice, hay gente que 2 semanas antes, un mes antes, hay gente que el día anterior empieza a armar la maleta. Hay otra gente que ya tiene lista el día anterior. Hay otra gente que el mismo día por la mañana está metiendo cosas en la maleta. Hay gente que llega con 2 horas de anticipación o 3, porque eso es lo que dice la regla, ¿no? Que lleguen 3 horas de anticipación. Hay gente que está llegando el tren y están llegando ellos.
a agarrar el tren. Y hay gente que llega a las 2:10 con... ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando dentro de tu comunidad, en discernimiento con tu comunidad, están viendo necesidades, no puedes esperar a que todos se monten en el tren o que todos no van a estar listos para montarse en el tren. Tienes que importarte por lo que está. O sea, por respeto a todos, el que conduce el tren o el que maneja el avión no puede no esperar hasta que lleguen todos los que están en la línea. No. Tienes que seguir. Y a veces que los que se montan ni siquiera estaban en la línea. ¿Qué pasa? Eso Pero mi segunda oportunidad de a un año. Tengo que decir que el Señor está en otro idioma. Sí, se trata de hacer puente. Y nosotros como hispanos, si no nos ponemos las pilas ya, la iglesia va a estar en nuestras manos en nada de tiempo. Porque de dónde están saliendo las vocaciones, en dónde, a quienes están bautizando las iglesias, la mayoría, si ustedes van a buscar los récords, son niños hispanos. ¿Y qué hacemos con esos niños también? Hay muchos retos a nivel pastoral, pero si no seguimos formándonos y no seguimos promoviendo la formación de otros, vamos a terminar muy mal. O sea, vamos a perder varias generaciones. Y ya llevamos algunas en camino. Pero tenemos toda una iglesia de los que tienen ahora mismo 65, 70, que empiezan ya a retirarse de puestos de trabajo concretos, que si nosotros no los asumimos, alguien más los va a asumir. Entonces después no nos quejemos. Después no nos quejemos. Esto fue lo que dijo el obispo cuando hubo la fiesta de las confirmaciones en la parroquia. Eso fue lo que dijo el obispo, que teníamos que hacer algo ya por los jóvenes, porque ya habíamos perdido 3 generaciones y que no nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo. Y que, o sea, que teníamos que estar activos y como enseñarle también como la liturgia a los jóvenes y puedan entender el por qué se presenta, el por qué es el otro. ¿Por qué? Porque así van conociendo. Y aprenderlo nosotros muchas veces nosotros traemos. Sí. ¿Cómo continuamos aprendiendo? Eva dijo una cosa en la clase anterior que estábamos hablando de cultura, y ella dice que una vez se hizo un altar de los Días de los Muertos en la catedral y que una señora muy insultada quitó todo y mandó a decir que quién como para brujería o ¿no? Y ella dice, yo hice un papel que explicaba las raíces de por qué el Día de los Muertos y las conexiones con el Día de los Muertos, que es una celebración nuestra. Entonces, ¿qué tipo de actitud tomamos? Ahí es donde viene la apertura. Mirio, porque quitó, pues si está ignorante, vamos a ignorarla. Vamos a decirle que es para esto es. Entonces, ¿qué actitud tomo yo ante los retos? Puedo tomar una actitud victimal, donde yo, ay, pobrecita, me han herido, yo no vuelvo a, mundo cruel, adiós. O esto es una oportunidad para yo también poder mirar el poder. Mira, en Colombia tenemos la cumbia. ¿Verdad? La cumbia vallenato. Sí, pero vamos a la cumbia. ¿De dónde salió la cumbia? De Barranquilla. La cumbia sale de los puertos negreros, donde traían a los esclavos y que como no les permitían, le cortaban la libertad, que no les permitían brincar porque su forma de expresarse religiosamente incluye baile, brincos, les ponían grillos fuertes en sus piernas y no podían saltar. Entonces, ¿qué pasa? Al tener grillos fuertes hay que modificar. Y por eso la cumbia es puro movimiento de cadera y vas con arrastrando los pies, pero no los puedes alzar. Una cuestión que era culturalmente lo que ellos traían, lo tuvieron que modificar, pero para alabar a Dios, desde su cultura llega una nueva realidad. Entonces, ¿qué tipo de cumbias estamos nosotros dispuestos a dejar que transformen nuestro hoy? De ahí sale la cumbia que no se les olvide. Wow, no sabía eso. Perdón, Eva. Gracias, maestra. Gracias. Ay, ¿cómo dice? No te... Perdón, Eva. Perdón.
Ella lo puso en Ella Ella no tiene mute, eres tú, perdón, no soy yo. No, digo que no, estuvo muy interesante esta conversación, estuve escuchando. Las últimas dos categorías de Evangelicarium, esas se las dejo de tarea. Ya tienen los puntitos ahí. Ya nada más ustedes separen cuáles son los de la categoría 4 y cuáles son los de la categoría 5 y chequen por allí un ejemplo de cada categoría nada más, para que así ya mañana tomemos lo que viene siendo el plan pastoral. Mañana plan pastoral. Mañana plan pastoral, viernes, mañana viernes. Gracias.